Hola, buenos días a todos y a todas. Damos inicio a la segunda mesa del Foro por la Cohesión de Castilla-La Mancha en el día de hoy sobre el tema fundamental en la región de desarrollo rural y medio ambiente. La mesa de hoy la preside don Agapito Portillo Sánchez, consejero de Medio Rural de Castilla-La Mancha. Don Agapito, por favor. Muchas gracias, Jaime. Espero que se oiga bien. Buenos días a todos. Bueno, vamos a, como bien ha dicho Jaime, a comenzar la segunda jornada sobre el foro de cohesión referente a desarrollo rural y medio ambiente. Voy a hacer una pequeña presentación corta de, bueno, cómo está en estos momentos la política agrícola comunitaria y cómo está las negociaciones en estos momentos de los fondos europeos, porque bueno, la PAC, como bien sabéis todos, pues se crea hace un montón de años, en el 62, con el objeto de apoyar al mundo rural, tanto en productividad agrícola como en la gestión medioambiental de este mundo rural, y el objetivo es fundamental, es mantener viva la economía. La política agrícola comunitaria se divide en dos pilares tradicionales. Un primer pilar de ayudas directas, que no vamos a tratar hoy, que ocupa casi la mayoría de los fondos, alrededor del 75% de los fondos. Y el FEADER, el segundo pilar, que es el FEADER, el Fondo Europeo de Desarrollo Rural, agrícola rural, que es el instrumento de financiación que permite dirigir las políticas agrarias hacia aquellas actuaciones que son más interesantes para mantener vivo este mundo rural. En estos momentos nos encontramos, como dije al principio, desde el 2018 en la discusión de cuál va a ser la nueva política agrícola comunitaria en los próximos años. Estamos en el 2020, el anterior periodo era 14-20 y se inicia un nuevo periodo pues hasta el año 2027. Las negociaciones van retrasadas, van muy retrasadas, por lo tanto se prevé que durante el año 21 y 22 lo más probable es que exista una prolongación para transitar entre uno y otro periodo. No entrarán en vigor la nueva política agrícola comunitaria en el año 21 como estaba previsto, sino que entrará el 1 de enero del 2023. Durante el año 2021 y 2022, un reglamento de transición, en el caso del FEADER, del segundo pilar, y también para el primer pilar, marcará las normas a seguir. En líneas generales, durante el año 21 y 22 van a seguir los mismos requerimientos que existían antes en el periodo 14-20, pero con nuevos fondos. Los fondos provendrán, cuando se apruebe el marco financiero plurianual, pues van a provenir de lo que corresponda, dividido entre 7 años, pues los 2 primeros años se añadirán los fondos. Ayer mismo pues hubo... antes de ayer, un acuerdo entre los ministros de Agricultura de los países miembros sobre qué es lo que opina, qué es lo que va a opinar el Consejo en cuanto al marco financiero referente a la PAC. Para la ayuda directa del primer pilar están previstos unos 270.000 millones, de los que a España le corresponderán unos 34.000 millones. Para el programa de desarrollo rural, de los 87.400 millones, pues a España le corresponden 7.800 más 729 provenientes de los fondos de Next Generation, que, como bien sabéis, tienen 7.500 millones destinados al desarrollo rural. Estos fondos en principio hay que gastarlos en los 2 primeros años, aunque luego se pueda justificar en los tres siguientes. Luego hay otros 5.000 millones
relativos a los programas operativos de frutas, hortalizas, programas escolares y de promoción, lo cual hace un total de unos 47.700 millones para España de la PAC. Todo esto está pendiente de que la Comisión, el Consejo y el Parlamento Europeo se pongan de acuerdo, porque siguen negociando, sobre todo en qué es lo que se va a exigir, cuáles son las condiciones esenciales que se va a exigir a los países miembros para que puedan acceder a estos fondos, sobre todo los fondos de Next Generation, pero va todo en el mismo paquete, el marco financiero plurianual, y hasta que no se llegue a un acuerdo general, pues no se podrá saber en qué se ha terminado y cuáles son los condicionantes de algunos fondos para poder acceder a ellos. En cuanto al FEADER, pues Castilla-La Mancha tuvo en el periodo 14-20 1.147 millones de fondos FEADER, y los cálculos con todos los cuidados que hay que tener, pues vendrán a incrementar quizás un poquito, muy poquito, los fondos. Se irían a 1.180 millones contando con los fondos del Next Generation, con los fondos esos. Para gastarlos serían del 21 al 27, dividido en dos periodos, en un periodo de transición 21-22, donde estarían los fondos de Next Generation, y del 23 en adelante, pues con un programa normal. Para poder utilizar los fondos de desarrollo rural, los fondos de la PAC en general, en este periodo se han modificado los requerimientos de la Comisión Europea. Exige que exista un plan estratégico de la PAC a nivel nacional, que es en lo que está trabajando en estos momentos el Ministerio con las comunidades autónomas. Este plan estratégico de la PAC incluiría tanto el primer como el segundo pilar, y tendría los requerimientos para una y otras cuestiones. Hay muchísimas cuestiones a definir, pero sí que ya la Unión Europea está dejando clara alguna serie de cuestiones. El primer pilar tendrá una cosa denominada ecoesquemas, donde la Unión Europea, donde el otro día aprobaron que al menos el 20% estará dedicado a los ecoesquemas. Los ecoesquemas son voluntarios para los agricultores, van a ser voluntarios para los agricultores, pero obligatorios para todos los países miembros. Todos los países miembros tienen que desarrollar cuáles son sus ecoesquemas. En este momento la discusión entre el Ministerio y las comunidades autónomas está empezando, y ahí se definirán durante el próximo año cuáles serán los ecoesquemas voluntarios para los agricultores y que podrán acceder a cambio, pues, de una compensación. Por otro lado, ya la redacción del artículo 87 del próximo reglamento marca cuál debe ser la contribución ambiental total de los planes estratégicos. La contribución ambiental debe ser del 40%, aunque solamente marca un 30% mínimo para el caso del FEADER. Para alcanzar ese 40%, si el 20% está en el primer pilar, el FEADER en principio llegaría, pues se prevé que en España esté en torno al 43%. Eso significa una reducción respecto al periodo anterior, donde nos encontramos con un peso ambiental del 47% en los programas de desarrollo rural de las comunidades autónomas. Y por último, para finalizar esta breve introducción, España será una región menos desarrollada y, por lo tanto, el gasto público medio subvencionable procedente del FEADER en los próximos años supondrá el 85%. Se sube ligeramente al gasto medio que había actualmente. Un 5% de ese gasto hay que dedicarle al menos
obligatoriamente a los líderes y, como dije antes, un 30% a las intervenciones relacionadas con el medio ambiente y clima. Pero en estos momentos estamos por encima del 45%, o sea que cumplimos de sobra los requerimientos. Y nos encontramos pues todos a la espera de que el acuerdo entre el Consejo, la Comisión y el Parlamento se materialice, esperemos que en lo que queda de año se materialice, salgan los reglamentos de transición y salgan los nuevos reglamentos del nuevo periodo para saber exactamente con todo detalle cuáles son los requerimientos y cuáles son los fondos, cuáles van a ser los sistemas de evaluación y cuáles van a ser los sistemas de control de estos fondos en los próximos años. Por lo tanto, por el momento hay muchísimas cosas en el aire que esperemos pues se vayan aclarando, porque no se puede dilatar más algo que tenía que haber estado ya en funcionamiento el 1 de enero del 2021, que se retrasa al 1 de enero del 2023, y si se siguen retrasando los acuerdos, pues va a haber luego dificultades para llegar a los hitos, a las metas y a los objetivos que se plantean en el nuevo periodo. Y sin nada más, Jaime, pues cuando quieras puedes empezar tu presentación. Sí, muchas gracias, Agapito. Yo voy a hacer ahora la presentación, pero antes algunas cuestiones de tipo logístico. En primer lugar, indicarles que por razones de que luego se va a difundir, esta mesa está siendo grabada, va a ser grabada, de manera que, bueno, si alguna persona tiene inconveniente con el tema, que lo comunique o que abandone la sesión, porque en principio como evento público que es y dentro de un contexto que consiste básicamente en la difusión de un debate para que el conjunto de la sociedad de Castilla-La Mancha participe en la definición de la posición de la región para la utilización de los fondos estructurales en el próximo periodo, es importante esta capacidad para poder integrar, difundir y participar del conjunto de la sociedad. En segundo lugar, yo comentarles cómo se desarrolla la mesa. Yo voy a hacer ahora una intervención que la verdad es que después de la intervención del señor Portillo queda desfasada y va a demostrar claramente, yo estoy en una consultora, sector privado, que a veces y muchas veces el sector público va por delante del sector privado en información, en posicionamiento. Pero bueno, es una síntesis y ahora les comentaré que forma parte del proceso de discusión del foro y de posicionamiento de la sociedad de Castilla-La Mancha frente a los fondos estructurales. Después de mi presentación van a intervenir dos directores generales, relacionados, aunque no de la política agraria, con la política agraria. Hay también una pregunta mandada por escrito previamente y después el conjunto de los participantes puede intervenir. Y puede intervenir de dos maneras. O bien pidiendo hablar gracias a clicar en una pequeña mano que tienen ustedes a la derecha abajo en la pantalla, y con eso a mí me aparece que estoy controlando el uso del tiempo en la sesión, me aparece y les doy la entrada con micrófono, o si no, los micrófonos están apagados para evitar el retorno y el ruido de fondo que aparece cuando mucha gente los tiene abiertos. Y también pueden ustedes intervenir por escrito. Nosotros luego lanzamos las preguntas al foro y además, si alguna quiere contestar, luego en la web del foro vamos a seguir con el debate. Tienen también abajo a la derecha tienen una cosa que pone chat y ahí clican y ustedes pueden intervenir. Ya hay una palabra pedida que cuando hagan estas intervenciones que les he comentado, yo le daré paso para que pueda hacer su pregunta. El señor Portillo, de todas formas, nos acompaña durante toda la sesión, con lo cual las preguntas que haya sobre su intervención van luego a poder ser contestadas. Por otra parte, saben ustedes que el proceso de desarrollo del foro es un proceso amplio. Hay una web con el tema. Muchos de ustedes han recibido una encuesta que, si no han contestado, les ruego que por favor la contesten. Pueden participar en la web. Hay un documento también, un manifiesto de la región para ser firmado si ustedes comparten lo que en él aparece. Con lo cual, realmente yo diría, y esto es muy importante, que algo que es fundamental en el proceso de las políticas europeas,
que es la participación del conjunto de los actores en Castilla-La Mancha. Pueden ver ustedes que efectivamente se está llevando a cabo y por eso también porque la concepción de cómo hacer las políticas en la Unión Europea es importante, es también muy importante que ustedes participen en todo ello. Perdón, porque esto siempre aparece un problema de cómo conseguimos. Estoy intentando subir la presentación, ya está. Bueno, ahí había una presentación, como estamos en 3 mesas consecutivas, la de ayer sobre competitividad, el crecimiento, inteligente y conectividad, emisiones bajas en carbono, hoy sobre desarrollo rural y mañana sobre competitividad. No voy a desarrollar lo que encuentran ustedes en la web, en la presentación, luego todo lo que es los conceptos generales de la política regional que ya vimos ayer en una sesión más larga que hoy. Hoy la idea es que en hora y media, hora 40 minutos acabemos, y voy a ir justo, por si alguno de ustedes no estuvo ayer, recordando algunos temas. Estamos ahora, como ha dicho el señor Portillo, en pleno periodo de la política de cohesión 2014-2020. El nivel de ejecución en España y también en Castilla-La Mancha ha sido muy bajo por varias razones, entre otras cosas porque hasta ahora la política regional comunitaria, para poder hacer llegar el dinero, necesitaba que antes el país lo gastara, y la crisis presupuestaria española de los años 2010 ha sido brutal, y aparte de problemas administrativos que también los ha habido, ha hecho que el nivel de gasto sea muy bajo. De todas formas, ese nivel de gasto va a aumentar porque la Comisión ha flexibilizado las reglas para poder utilizar los fondos y además ha permitido presentar el gasto sanitario, que desgraciadamente ha sido muy alto, como objeto de financiación de los fondos estructurales. Bueno, esta es la política que está acabando, que por la regla N+3, un invento comunitario para poder compensar los retrasos que tarda, como ha dicho el señor Portillo, en aprobarse las cosas, que siempre empiezan más tarde de lo previsto, permite que los fondos actuales se sigan gastando hasta el año 2023. Pero, aparte de hacer luego el balance de lo que ha sido el gasto de los fondos estructurales, incluyendo los fondos que vienen de la Dirección General de Política Agrícola, es decir, el FEADER en este caso, vamos hacia el futuro. Y en el futuro la política de cohesión va a cambiar. Los Estados miembros ya han acordado, como ha dicho el señor Portillo, el importe que va a ir a los fondos estructurales y a la política agraria. La política agraria sigue siendo la política presupuestariamente más importante de la Unión Europea, y en ello va a haber algunos cambios que yo voy a volver, aunque repita algunas de las cosas que ya se han dicho, porque es importante que todos lo tengamos en claro. Sí es fundamental que tengamos en cuenta una cosa. Primero, los objetivos que se ha fijado la Comisión Europea para el periodo 21-27 son un esfuerzo que a mí me parece crítico, en el sentido de que, como fallemos en ello, Europa puede quedar descolgada de los procesos de desarrollo de las zonas en vanguardia de la economía mundial. Está China, que basa su desarrollo en una capacidad de producción en relación calidad-precio excepcionalmente alta y muy difícil de competir. Está Estados Unidos con tecnologías informáticas en la nube que han creado un foso en toda la economía y el resto del mundo, donde se posiciona Europa, que además es un conjunto en cierta medida disperso de economías nacionales. Bueno, Europa ha optado, y yo creo que es una opción muy inteligente, porque es un hueco de mercado que no está tan ocupado y donde ni Estados Unidos ni China son vanguardia, por una economía competitiva pero basada en la sustentabilidad. Por lo tanto, tiene 3 ejes fundamentales para la competitividad. Uno, que es la innovación, Europa inteligente. Tercero, que es la digitalización, pero ahí estamos con China y Estados Unidos. Y un tercero, que es el número 2 en la PPT, que es apostar por lo verde, lo que llama la Comisión Europea el Green Deal, el reto verde. Y que Europa sea la región del mundo más competitiva, basada en una producción sustentable que disminuye las emisiones de carbono y, por lo tanto, contribuye a luchar contra el cambio climático, aun siendo
una región sumamente competitiva. Y este es el reto que nos va a representar para la política agraria, para la política de desarrollo rural, para la política de desarrollo regional, para el Fondo Social Europeo. Cualquier financiación que venga de la Unión Europea va a tener que ser compatible con estos tres retos. Y con un cuarto, que es la señal de identidad europea, que es el ADN europeo, lo que nos diferencia también de China y de Estados Unidos frente al resto del mundo, que es una Europa social. Una Europa que apuesta por la cohesión territorial y social, que apuesta porque ningún territorio y ningún sector de la sociedad española europea queden al margen del crecimiento. Y finalmente, una Europa más próxima a sus ciudadanos. La Comisión Europea es consciente que, sobre todo frente a los movimientos antiglobalistas, negacionistas, etcétera, la Comisión aparece como un castillo encerrado en Bruselas, llena de frases y de documentos ilegibles y muy lejana de los ciudadanos. Sin embargo, y yo creo que la reacción frente a la crisis sanitaria lo ha demostrado, es una institución preocupada precisamente por el bienestar y por el progreso de Europa. Bueno, con estos objetivos a futuro que ven ustedes que bien conectan con lo que es la política en Castilla-La Mancha de desarrollo sustentable y de desarrollo rural y de preocupación por las zonas no urbanas. Es decir, que aquí estamos bien enfocados en principio. Aparece el tema de que hay tres tipos de regiones en Europa: las que están por encima de la media europea, que sí que reciben dinero, pero poco y con bajo nivel de cofinanciación y tienen que cofinanciar mucho; otras que están en camino entre ambas, donde estaba Castilla-La Mancha en este periodo, y un tercero, que es donde va a estar Castilla-La Mancha en el próximo periodo y donde había estado hasta este último periodo, que es las que están por debajo del 75%, de la media europea. ¿Qué significa eso? Que se va a recibir más dinero y que se va a recibir un dinero que hay que cofinanciar en menor medida, al 50%. Es decir, que esto es una mala noticia porque quiere decir que hemos perdido renta, pero es una buena noticia porque quiere decir que vamos a tener dinero para volver a recuperar el proceso de desarrollo. Y esto a mí me parece que es fundamental. Castilla-La Mancha, que ha crecido, pero no ha crecido lo suficiente como para poder superar todas las distancias que tiene con la media europea, va a tener una oportunidad, probablemente la última, porque España, salvo que tengamos, Dios no lo quiera, una catástrofe ya económica, social con el COVID, lo normal es que, y todas las previsiones, se vuelva a crecer. España va a superar el 75% de la media europea, Castilla-La Mancha lo va a superar, no va a volver a llegar esta cantidad de dinero en el futuro. Si no se aprovecha bien para poner a la región en el camino de la competitividad con el resto de las regiones europeas, va a ser pena y va a ser difícil que luego haya una oportunidad parecida. Hay indicadores en la región que hay que mejorar claramente, como es el gasto en innovación, en competitividad, en generación de productos innovadores, etcétera. Y esta es la oportunidad cuando además, como hemos visto en los objetivos para el próximo periodo, coincide muy bien con las bazas que tiene Castilla-La Mancha, que es territorio virgen, que es bajas emisiones, que es promover lo verde y lo que es sustentable, etcétera. Bueno, no vuelvo a repetir porque ya lo comentamos ayer, pero básicamente la Comisión está acabando lentamente de consensuar los reglamentos, es decir, las normas de funcionamiento del conjunto de los fondos para el próximo periodo, además no al mismo ritmo en la política regional que en la política agraria, que en la política de pesca, etcétera. Y bueno, cuando esto esté acabado, va a negociar con el gobierno español cómo España se alinea con esos objetivos generales que se fijan a nivel europeo. Y una vez que se alinee España, el gobierno español y la Comisión van a negociar con la Junta de Castilla-La Mancha para la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha para ver cómo Castilla-La Mancha hace su programa operativo en el caso de la política regional o cómo hace su programa de desarrollo rural en el caso de la política agraria y rural. Entonces, bueno, ¿cuáles son los retos de la política de cohesión? Aunque hablar de política de cohesión y desarrollo rural en el próximo periodo no va a ser exactamente lo mismo, porque uno de los aspectos importantes es que el FEADER sale de la consideración de
de fondos estructurales. Pero bueno, ¿cuáles son los retos en España? Por una parte, superar la crisis y la incertidumbre generada por el COVID, pero todavía otro mayor, que es superar el desfase de competitividad que la economía española tiene con la economía europea, sobre todo en los temas relacionados con la economía del conocimiento. Es decir, todavía la economía española y todavía la de Castilla-La Mancha tiene bajos niveles de investigación, desarrollo e innovación. Y esto es un reto. Sin superar eso, no podremos tener niveles de competitividad y productividad similares a los de la media europea y todavía menos a los de los países de punta de la OCDE. Hace falta mejorar la capacidad de gestión y ejecución. Yo creo que el bajo nivel de ejecución de los fondos tiene que ver con temas europeos, pero también con la progresiva, yo diría, paralización de las administraciones españolas para ejecutar gasto. Y yo creo que también la crisis del COVID ha demostrado que necesitamos modernizar y digitalizar profundamente las administraciones españolas. También una mayor atención a la convergencia interna, porque al final la convergencia en renta entre las regiones y las comunidades autónomas españolas no ha ido al ritmo que debiera haber ido, todavía hay muchas diferencias, y también hacer frente al cambio de elegibilidad de muchas regiones como Andalucía y Castilla-La Mancha, que vuelven a estar por debajo del 75%. Y en Castilla-La Mancha están los retos de ese manifiesto que yo les decía y que les invito a firmar si están de acuerdo con lo que plantea, para mostrar a la Comisión cómo la sociedad de Castilla-La Mancha apoya a su gobierno y quiere utilizar de forma positiva y productiva los fondos estructurales. Y ahí aparecen un conjunto de retos con una constatación también, que es que no todo el territorio de la región se está recuperando, está reaccionando frente a la crisis de la misma forma, y en ese sentido hay también un tema de cohesión interna. Y para superar los retos se considera que la política de cohesión es una herramienta fundamental, porque permite financiar acciones para poner en marcha procesos que permitan luchar contra el cambio climático, contra el despoblamiento y también contra la desigualdad, desigual distribución de la población. Hay una preocupación en la sociedad y también en la Junta porque la situación actual vuelva a llevar a recortes presupuestarios similares a los que hubo en la década de 2010, pero bueno, parece también que el Fondo de Reestructuración Europea va a permitir que eso no sea así. Y en cualquier caso hay un interés social y político por crear plataformas de encuentro, participación ciudadana, etcétera, de manera que el debate sobre la política de cohesión y el desarrollo regional y el desarrollo rural se haga con la participación de toda la sociedad. Bueno, en esta mesa de trabajo nos centramos específicamente en el desarrollo rural y el medio ambiente. Como ha comentado antes el viceconsejero, tenemos una nueva política agraria comunitaria que está en un entorno bien complejo internacionalmente, con el Brexit, con la ruptura de las cadenas globales iniciada por la política de Trump de enfrentamiento con China y reforzada por la evidencia de la crisis del COVID, de que es necesario a veces tener producciones cercanas a los mercados de consumo, por la crisis financiera social de mercado que se está generando, pero también por la necesidad de luchar contra el cambio climático y respetar los objetivos de desarrollo sostenible. Y esto marca las prioridades de la nueva PAC, que es sostenibilidad en primer lugar, crecimiento de las zonas rurales, clima y medio ambiente, agricultura resiliente, es decir, capaz de soportar los efectos del cambio climático, pero dentro de una agricultura que sea respetuosa con el medio ambiente. Esto va a ser una cuestión permanente en todo lo que venga de financiación comunitaria. Y el tema de innovación. Es imposible mejorar la renta agrícola si no hay innovación en las actividades agrarias. Y por eso los objetivos de la nueva política agraria son, en primer lugar, mejorar la posición de los agricultores en la cadena alimentaria gracias a esa capacidad de innovación que les lleva a tener productos diferenciados que pueden vender a precios más altos y con un posicionamiento propio en el mercado, es decir, mejorar la orientación al mercado. Eso, junto a la adaptación al cambio climático, desarrollo sostenible, gestión de los recursos y protección de la biodiversidad, todo el boleto de temas relacionados con el Green Deal. Y, insisto, y tiene que quedar claro, como esto no se vaya a respetar a futuro, va a ser muy difícil obtener financiación comunitaria,
pero va a ser también muy difícil llegar a los mercados de las zonas desarrolladas, de las zonas urbanas, cada vez más preocupadas por estos temas. Un objetivo también de la política agraria es apoyar la renta agraria, pero cada vez más pasando el apoyo directo al apoyo que consiste en generar actividades. Los habitantes de las zonas rurales pueden obtener ingresos suficientes como para asegurar su calidad de vida y por eso un objetivo de la política agraria es fomentar el crecimiento y el empleo de las zonas rurales, con todo lo cual, junto a la mejora de imagen que significa esta mejora de ingresos, producciones sostenibles, etcétera, se trata de atraer y retener a los jóvenes en las zonas rurales y en la producción agraria. Bueno, esto está en un marco en el que, de todas formas, lo que sigue siendo más importante en la política agraria, como dijo el señor viceconsejero, son las ayudas directas a la producción o la renta, pero el 22%, y es un porcentaje que ha ido creciendo y que, bueno, dentro de 8 años Dios dirá, pero va a ser seguro que el tema de desarrollo rural va a seguir creciendo dentro de la política agraria comunitaria, ya el 22% para el próximo periodo, si las propuestas de la Comisión son aceptadas finalmente por los Estados miembros, pero va a estar en ese entorno. Bueno, ¿cuáles son los impactos del desarrollo rural, los retos? Y esto viene ya tanto de nuestra reflexión como sobre todo de sus respuestas a las encuestas que se han pasado dentro del foro y que han contestado un buen número de personas. Es decir, que no se puede decir estadísticamente, pero es una buena muestra para pensar que el conjunto de los actores relacionados con la política rural en Castilla-La Mancha, públicos y privados, tienen estos temas al menos en la cabeza. En primer lugar, el tema de desarrollo rural en Castilla-La Mancha debe abordar toda la problemática de la despoblación y para ello una propuesta bastante general es que hay que incentivar la agricultura entre las personas jóvenes ofreciéndoles ayudas y facilidades. Bueno, aquí hay un debate importante, es decir, hay una cierta tendencia en la visión de la política agraria a solucionar los problemas con ayudas, pero como ustedes han visto por los comentarios anteriores, hay también una parte importante de la política agraria que lo que debe dirigirse es a crear las condiciones para que sin ayudas directas los productores agrícolas tengan la renta y las condiciones de vida suficientes. Y eso se traduce en mejorar infraestructuras, mejorar educación, mejorar investigación para generar productos de más rentabilidad, con menos impacto ambiental, etcétera, etcétera. Esto va muy vinculado a la segunda preocupación general entre los que han contestado la encuesta, que es que la producción agrícola debe ser una medida prioritaria, para lo cual ya se han realizado planes y estrategias, como además se ha indicado anteriormente, pero el camino debe seguir yendo por ahí. Y en ese sentido hay ya una estrategia de potenciación de la producción agrícola en Castilla-La Mancha que aborda o intenta abordar los retos de cambio climático, de despoblamiento y de garantizar la sostenibilidad medioambiental. Este es el camino, esto es lo que hay que reforzar para el nuevo periodo y de hacerlo bien o mal va a depender digamos, la viabilidad y la sostenibilidad de la actividad agraria y de la actividad rural en la región. Es cierto que en los últimos años la producción ecológica en Castilla-La Mancha se ha convertido en un referente a nivel nacional, pero no necesariamente pasa lo mismo con los productos de esa producción. Es decir, aparece un problema de cómo vinculamos esta capacidad y esta imagen, digamos, social, etcétera, a una imagen de mercado. Y esto es fundamental. Y por otra parte, hay un reto importante que es conseguir que la ganadería ecológica, que la producción agropecuaria, la pecuaria regional, tenga la misma imagen y a partir de una realidad sostenible que lo que tiene la agricultura. Y también, bueno, para el periodo, en la estrategia, para el periodo que acaba en 23, se plantea fomentar el consumo interno de estos productos con una mejor estructura de la producción y apoyar todo el proceso de producción agraria y pecuaria
respetuosa del medio ambiente y del cambio climático. Tengan en cuenta que en una visión un poco heterodoxa de lo que es consumo interno de Castilla-La Mancha, no se puede olvidar que la región tiene un problema de estructuración interna con una cuestión que es también una ventaja, que en cierta medida Castilla-La Mancha está abrazando al mayor mercado de consumo español, que es Madrid, con una capacidad de compra muy importante, y es un mercado urbano muy sensible a las tendencias últimas de moda, si prefieren ustedes, a lo que llaman los foodies, estas personas preocupadas por estar al día en lo alimentario, y que este sector de mercado que es importante y que está a un paso de las producciones de Castilla-La Mancha, cada vez más va a pedir productos orgánicos, respetuosos del medio ambiente, innovadores, que sean también dietéticos, etcétera. Y ahí hay un nicho de mercado importante donde Castilla-La Mancha en el próximo periodo necesariamente se tiene que posicionar. Como les he comentado, pero no vuelvo sobre ello, el gobierno regional está planteando todo este proceso de una manera participativa mediante el Foro para la Cohesión, y de lo que sale de las consultas públicas aparece también la preocupación por que las inversiones de los fondos estructurales prioricen los territorios con mayor nivel de desempleo, en este caso serían ciertos territorios urbanos, y las zonas rurales y de montaña. También se está a favor de que la política regional siga priorizando, siga priorizando las regiones menos desarrolladas, y estamos alineados con la Unión Europea, con la Comisión Europea, en que las áreas prioritarias son el apoyo a la PYME y a la innovación, a la pequeña empresa y a la innovación, a las energías limpias y renovables, y no tanto al que la política regional deba apoyar las infraestructuras educativas y sanitarias. Desde el punto de vista de la Comisión Europea, estas infraestructuras de base son más una responsabilidad de las políticas nacionales que de la política comunitaria, sobre todo en regiones y países como España, que tienen ya un nivel de desarrollo considerable. Y en cuanto a infraestructuras y servicios públicos, se reclama el apoyo a las TICs. Aquí estamos en educación y cultura, es decir, volvemos a estar en Europa digital y también Europa inteligente. Volvemos al tema de sanidad y bienestar social. Bienestar social puede entrar en el fondo social. Sanidad no está tan claro, que depende qué. Bueno, sí en emergencia como el COVID, pero no en principio en infraestructuras a medio y largo plazo. En medio ambiente estamos también con depuración, con residuos, es decir, mantener la calidad, y está menos preocupado por otro tema que la Comisión sí que va a priorizar, que es no generar residuos, generar el menor número de aguas residuales, economía circular, etcétera. Y en cuanto a condiciones para crecimiento, también estamos alineados con infraestructuras de apoyo a la investigación y la innovación, y también retener y atraer talento. Que además, esto es un tema importante, bueno, no de la política rural, pero sí de la política estructural. Por primera vez el FEDER se abre a financiar formaciones ocupacionales y algunas educativas que tengan que ver con los objetivos de la política de innovación. Bueno, ¿qué cuestiones vamos a tratar? Yo voy a pasar muy deprisa porque ya hay palabras pedidas, hay intervenciones a continuación, pero bueno, ¿cuáles son las líneas, las cuestiones que tenemos que debatir? Bueno, en primer lugar, cómo, y esto es algo fundamental, cómo mejorar las sinergias entre el FEADER, es decir, la política rural, y el resto de las políticas de promoción y apoyo a la competitividad y de desarrollo de infraestructuras que hay en la región. Esto es fundamental, sobre todo en un momento en que parece que el FEADER va a salir del Reglamento de Disposiciones Comunes de los fondos estructurales. Segundo punto, que es el crítico: ¿cuáles deben ser las prioridades para el próximo periodo en el ámbito del desarrollo rural y del medio ambiente? Las ITIs, ¿cómo se deben focalizar en las intervenciones en algunos territorios concretos de manera que se coordinen esto? Es un tema bastante técnico. Pero también, si ustedes creen que es positivo que se concentrara, se obligara a que un porcentaje de los fondos estructurales fueran específicamente dirigidos a zonas despobladas, como ahora hay ya un porcentaje que obligatoriamente debe de ir a zonas urbanas.
y, en definitiva, aquí hay todo un conjunto de preguntas relacionadas a cómo se puede conseguir, qué medidas entienden ustedes que son prioritarias para comenzar a superar o para ayudar a superar la brecha que hay entre los niveles de vida, competitividad, productividad en las zonas rurales y en las zonas urbanas. Y dentro de eso, ¿cuál es la mejor forma de apoyar el desarrollo de la agricultura ecológica, orgánica en la región? En cuanto al cambio climático, ¿cómo puede contribuir la política de apoyo al desarrollo rural a luchar contra el cambio climático y asegurar un desarrollo sostenible? ¿Cómo se pueden mantener además los espacios naturales de la región de una forma sostenible? Y también cómo se puede hacer llegar los servicios públicos a las zonas rurales. Y un tema fundamental, yo lo decía antes en la intervención, sin innovación no hay manera de asegurar la sustentabilidad ni en las zonas rurales ni en la economía de un país desarrollado como España y, por lo tanto, como Castilla-La Mancha. ¿De qué manera se puede promover una mayor capacidad de innovación, una mayor utilización de la innovación en las zonas rurales y cómo se puede capitalizar la experiencia que ya existe en la región gracias a Rusgal, etcétera, para dinamizar zonas que de otra manera no tendrían capacidad o no tendrían nadie que se preocupara de asegurar su desarrollo y las condiciones para su desarrollo? Y finalmente, ¿de qué manera podemos organizar esto para que sea eficaz? Y también, ¿cómo podemos conseguir que los recursos humanos, que las personas que trabajan y viven en las zonas rurales tengan niveles de formación y de educación similares a los de las zonas urbanas? Bueno, yo me he alargado un poco más de lo que me hubiera gustado, lo siento, pero paso directamente a pasarle, hay ya muchas palabras pedidas, pero antes de pasar la palabra a las personas antes de pasar la palabra a las preguntas, hay una intervención de don Félix Romero, que es director general de Medio Natural y de Biodiversidad, donde nos va a avanzar cómo desde su dirección general se plantea qué relación hay entre la mejora del medio ambiente y la lucha contra el cambio climático y la política rural y en general las políticas de los fondos estructurales. Señor Romero, por favor, si activa usted su micro y su cámara, podemos oírle. Muy bien, buenos días. Con mis jefes de servicio y estoy en una pequeña sala intentando mantener la cobertura. Si me podéis confirmar, Jaime, por favor, o Agapito, que me escucháis bien. Empezaste muy mal, pero vas muy bien, ¿eh? Se oye bien ahora. Vamos a intentar, voy a ser breve, de la eficiencia para que puedan intervenir el mayor número de personas posibles. Agradeceros a ambos, a Agapito y a Jaime, la intervención. Intentar conectar con lo que el Gobierno regional y concretamente desde la Consejería de Desarrollo Sostenible y mi Dirección General de Medio Natural y Biodiversidad estamos intentando enfocar pues las políticas de medio natural y biodiversidad precisamente para encajar al máximo toda esa financiación europea que tiene que venir y que tenemos que justificar, como muy bien has dicho, Jaime, de una manera absolutamente necesaria, porque el futuro de la financiación europea, y la financiación europea va a depender de esa conexión absoluta con el Green Deal y con todo lo que tiene que ver con esas estrategias que posicionen a Europa de una manera diferenciada y sostenible en los mercados internacionales. Mirad, nosotros creemos que desde el año 93 que se ha venido invirtiendo financiación europea en nuestra región, lo que hemos acumulado, lo que heredábamos de antes del año 93, más lo que hemos acumulado a través de políticas de forestación de tierras agrarias, a través de mejoras de superficies forestales, a través del desarrollo de toda la red Natura 2000, es decir, a través de toda esa infraestructura verde que se ha ido generando a lo largo de estos años, lo que hoy día tenemos en Castilla-La Mancha es un capital natural de un grandísimo valor que de alguna manera tenemos que poner luz y eso pasa pues por definitivamente cuantificarlo,
y funcione como herramienta fundamental de desarrollo económico. Es decir, la biodiversidad, que es una de las estrategias fundamentales que apalancan de alguna manera toda la estrategia, todo el marco plurianual que nos viene en el próximo periodo, pues es un indicador clave porque la propia Unión Europea tiene su estrategia 2030 de biodiversidad como una de las estrategias que tiene que catalizar ese desarrollo. Además, tenemos las directivas Habitat y Habits, que nos han dejado un Red Natura 2000, donde la propia Unión Europea marca un 30% de objetivo de superficie de Red Natura 2000 para los próximos años. En Castilla-La Mancha todavía no llegamos al 25%, pero sí que tenemos territorio merecedor de esa clasificación. Por lo tanto, esa sería también una de las líneas donde tendríamos que garantizar que el capital natural, que esa biodiversidad, que esos hábitats, entran a formar parte de todas esas exigencias que nos va a poner la Unión Europea para demostrar que efectivamente hacemos los deberes. Pero luego yo sí quería simplemente dar unas pinceladas de la importancia que tienen y que han tenido los fondos europeos para Castilla-La Mancha. No tengo que explicar nada en cuanto a los problemas de despoblación y extensión de nuestro territorio, en el sentido de que, bueno, una región con 2 millones de habitantes y 8 millones de hectáreas de terreno, de las cuales la mitad es más o menos una superficie forestal, y de las cuales casi 2 millones de hectáreas es Red Natura 2000, nos lleva a la necesidad de dotarnos de una financiación y unos instrumentos de gestión del medio natural, y especialmente ahora quiero centrarme en el papel de los bosques, de la gestión forestal, que directamente viene a conectar con todos los retos vinculados al cambio climático, a la transición energética y a la economía circular. Yo creo que este es el periodo de verdadera transición del sector forestal a un modelo de gestión forestal sostenible, certificada, con garantías de máxima sostenibilidad y equilibrio entre la economía, los aspectos sociales, la fijación de empleo en el medio rural y la puesta en valor de la biodiversidad, que además tenemos que conectar con el mercado, como bien apuntabais antes, es decir, tenemos que hacer que el mercado entienda el valor de los recursos naturales renovables y gestionados o extraídos de manera sostenible, y ahí tenemos un capital fundamental que hay que poner en valor, porque hemos acumulado superficie forestal todavía necesitada de gestión y superficie forestal que además en el momento de transición energética se puede conectar perfectamente a, bueno, pues a un autoabastecimiento en nuestros propios pueblos, en nuestras regiones, en nuestros edificios públicos, empresas, donde, por ejemplo, la biomasa forestal puede jugar un papel fundamental. Hablo de madera, pero bueno, otros productos como la propia resina está también formando parte digamos, de un mercado que puede empezar otra vez a jugar un papel fundamental. Por no extenderme más, simplemente mencionar la importancia que han tenido los fondos europeos para todo lo que es la emergencia, todo lo que es la protección de nuestros bosques, de nuestro medio natural, en relación a la principal amenaza que sufren de manera sistemática, que son los incendios forestales. Gracias a la financiación europea hemos conseguido consolidar un dispositivo de incendios en la última década en Castilla-La Mancha basado en la combinación de la extinción y la prevención. Y cada vez estamos intentando volcarnos más precisamente en esa prevención, que no es otra cosa, en buena medida, en gran parte, que trabajar en el monte durante todo el año, especialmente fuera de la época, digamos, de riesgo de incendios. Es decir, esa frase de que el invierno se apaga, perdón, que los incendios se apagan en el invierno, bueno, hace referencia a que trabajar en el monte de manera continuada nos hace ser más resilientes, nos hace generar empleo en el medio rural y nos hace poner en valor esos recursos naturales. Yo creo que esas son las líneas fundamentales que desde la Dirección General de Medio Natural vemos que entroncan directamente con lo que nos viene de la Unión Europea. El concepto de infraestructura verde, de poner en valor todos los elementos de conectividad del territorio, de poner en valor el capital natural y de eso incorporarlo al modelo productivo para diferenciar nuestros productos con etiquetas ecológicas, sostenibles, certificación forestal, etcétera, serán las líneas principales que queremos de alguna manera alcanzar durante este periodo, y espero en ese sentido encontrar un alineamiento máximo entre todos los actores que al final tienen que participar y tienen que hacer que lo que diseñemos entre todos verdaderamente, como bien decías, Jaime, este periodo sea el periodo
que nos ponga otra vez en una situación mucho más próspera y mucho más alineada con el efectivo de nuestra región. Yo lo dejo aquí y quedo abierto a cualquier pregunta adicional que pudiera tener cualquiera de vosotros. Muchísimas gracias. Sí, muchas gracias, Félix. Además, a mí me parece bien importante el mostrar cómo se ha hecho que una política respetuosa y que promueve la sustentabilidad y el medio ambiente no es para nada incompatible con una política que busca mercados para la producción y hacer rentable esa sustentabilidad. Esto yo creo que además en el próximo periodo es algo que tenemos que aprender, que tenemos que tener muy claro, porque va a ser imposible que el que no respete ambos criterios sea competitivo en la Europa del siglo XXI. Yo le paso ahora la palabra a Julio García Moreno, que es el director general de Coordinación y Planificación, que, entre otras cosas, bueno, es responsable de algo, o por lo menos debe incentivar algo que es fundamental, que es la coordinación entre y la participación interinstitucional, ¿no? Pero, sobre todo, es también el encargado de la coordinación de las iniciativas territoriales integradas en Castilla-La Mancha, que es un instrumento, él nos explicará, fundamental para promovido por la Unión Europea para intentar facilitar la coordinación entre iniciativas de diferentes instituciones. Y en ese sentido, bueno, antes de darle la palabra, perdón, Julio, quiero insistir que hay ya, pero tienen ustedes la posibilidad de preguntar, sea mediante el chat por escrito, sea mediante levantar la mano, que para levantar la mano tienen ustedes un pequeño símbolo de una mano en la pantalla a la derecha. Entonces, señor García Moreno, preguntarle cuáles han sido los resultados de estas iniciativas integradas en Castilla-La Mancha. ¿Están ustedes contentos con el instrumento? ¿Qué problemas tiene? ¿Hay una evaluación de lo que ha representado la CITES? Le paso la palabra. Muchas gracias, Jaime. Felicidades por tu exposición y gracias también por permitirme darme la oportunidad de explicar un poco qué es esto de la ITI de Castilla-La Mancha, ¿no? Quiero aprovechar para felicitar también a Virginia, darle las gracias a ella y a su equipo por la organización de este foro y también agradecer la presencia, pues eso, de agentes sociales, de asociaciones, personas interesadas en los fondos de cohesión, en definitiva, en los fondos estructurales y en cómo atraerlos hacia nuestro territorio. Es de vital importancia esa participación para conseguir unos buenos resultados. La ITI es una estrategia, es un mecanismo que, según la normativa, en este actual periodo de programación, permite mejorar su eficacia al servicio de unos Consejo de Gobierno en 2016, en total 632 municipios de las 5 provincias, con un diagnóstico Se va el sonido. Félix, se va el sonido. ¿Se me escucha? ¿Se me oye? Ahora sí, ahora sí. Pero luego se va, ¿eh? Ahora no, por ejemplo. Decía que Ahora sobre, sí. sobre ese ámbito, en esas zonas las condiciones y atraer población. Contestando a la pregunta sobre la evaluación, Julio, igual si apagas la cámara es que se va
se va regularmente el sonido. Igual si apagas la cámara se te puede oír mejor. ¿Se me oye mejor ahora? Ahora se te oye perfecto. Bien, pues vamos a continuar así. Disculpas. Decía que sobre la pregunta... Se oye bien, pero si puedes repetir los últimos 3-4 minutos, no se te ha oído, ¿eh? Bueno, hablaba de que la ITI es una estrategia que permite la acción combinada de los distintos fondos estructurales para mejorar la eficiencia y la eficacia en la implantación de esos fondos, con un objetivo, ¿no? En Castilla-La Mancha el objetivo era mejorar las oportunidades, mejorar la actividad sobre unas zonas que presentaban una problemática muy concreta, y es una tendencia demográfica regresiva, es la pérdida de población. El objetivo último, por tanto, de la ITI de Castilla-La Mancha es conseguir el objetivo de atraer población creando alrededor las condiciones o ayudando a crear las condiciones para ello. Afecta a 632 municipios de las 5 provincias de la región, y sobre esos 632 municipios existe lo que podríamos llamar una discriminación positiva y un refuerzo de la acción de los fondos europeos y también de la acción del gobierno. Contestando a la pregunta sobre la evaluación de la ITI, he de decir que no existe como tal una evaluación de resultados, puesto que la estrategia ITI está aún va ligada al programa operativo, a los tiempos del programa operativo, y por tanto está todavía en fase de implementación, aunque ya acabando, y desde luego en pleno proceso de ejecución, ¿no? Tanto, por supuesto, lo que sí estamos haciendo es seguimiento de esa implementación y de su desarrollo. Casualmente, el día 28, hace menos de un mes, tuvo lugar el comité de seguimiento de la ITI, y por lo tanto puedo dar datos recientes de ese informe. La estrategia ITI se basaba en un documento con ese objetivo de la recuperación demográfica y en 3 vectores de actuación: digitalización del territorio, fomento de la actividad económica y aprovechamiento sostenible de los recursos. Se le hacía una asignación indicativa de fondos europeos de 490 millones de euros, de fondos FEDER, Fondo Social y FEADER, y con los datos del comité del pasado 28 de septiembre, hasta ahora se han producido 120 convocatorias con ese criterio, con criterio ITI dentro de esa estrategia, de los cuales 717 millones convocados son de fondos europeos. Es decir, a nivel de convocatorias se han superado ampliamente la asignación inicial, y además de eso otros 158 millones de fondos propios del gobierno regional, ¿no? De esos 717 millones y de esas 120 convocatorias, 9 de ellas y 117 millones de euros corresponden a las llamadas expresiones de interés. Un mecanismo del que me gustaría hablar brevemente, que consiste básicamente en ceder la ejecución de esos fondos a otros organismos, a otras entidades, fundamentalmente ayuntamientos y diputaciones. Eso, desde mi opinión, contribuye a lograr uno de los retos a los que nos enfrentamos, y es mejorar la capacidad de absorción de los fondos, contribuir a drenar los fondos europeos y que lleguen hasta el último rincón del territorio. Lamentablemente, la crisis sanitaria y la reprogramación que ha habido que hacer de los fondos como consecuencia de ellas dentro del programa operativo han paralizado la puesta en marcha de otras tantas convocatorias y de un montante similar durante 2020. Pero estamos convencidos de que esta fórmula tiene continuidad y puede ser una herramienta importante en el próximo programa operativo y también en la gestión de otros fondos europeos. Por dar una pincelada, la Comisión Europea hizo una evaluación sobre la implementación de esta estrategia, comparándola con el resto de estrategias ITI que puede haber en el Estado español. Decía que la ITI de Castilla-La Mancha podía considerarse
una referencia en cuanto que reflejaba un proceso de definición, implementación y seguimiento bastante robusto. Destacaba el nivel de liderazgo y destacaba también que esas dinámicas estaban generando una forma eficaz de hacer llegar esos fondos a zonas donde previamente tenían mucha dificultad de hacerlos llegar, mucha dificultad en ejecutarse. Esto lo pongo un poco porque representa un estímulo, evidentemente no nos instala en la complacencia. El balance de la implantación de la ITI creemos que es positivo y esto simplemente es un estímulo para continuar. Seguimos pensando que la implementación de la ITI es positiva y estamos decididos a continuar por esa senda en el próximo programa operativo y en la gestión de los fondos que tengamos oportunidad de gestionar. Si tenéis y no nos lo impiden las condiciones técnicas, estoy abierto a cualquier dato que os pudiera proporcionar o a cualquier pregunta que quisierais hacer. Muchas gracias. Sí, muchas gracias, Julio. Como saben ustedes, bueno, siguen pudiendo pedir la palabra con el símbolo que tiene abajo a la derecha o mandarlo por chat. Hay una tercera intervención que estaba pedida por escrito y a partir de ahí empiezo a dar la palabra a los asistentes que ya han pedido intervenir. Ahora tiene... perdón. Tiene la palabra Nicasio Peláez, que, bueno, yo creo que interviene tanto desde la sociedad privada como desde su experiencia también en el sector público. Nicasio, por favor, si activa el micrófono. Sí, hola, buenos días. ¿Se oye? Sí, perfectamente. Vale. Sí, Jaime. Sí, puede dar la cámara también si quiere, ¿eh? Vale. Bueno, yo en un principio quería hacer dos puntualizaciones. El tema de la ITI, evidentemente, después de escuchar a Julio, el director general, queda todo dicho y no lo ha explicado perfectamente desde el inicio de la ITI y los compromisos y la situación actual. Solamente apuntar en este sentido que la ITI verdaderamente es un instrumento innovador para la economía de Castilla-La Mancha, fundamentalmente por dos cuestiones importantes. La primera, porque es un instrumento de cohesión social y también porque es un instrumento capaz de vertebrar el conjunto del territorio. Ya se han dicho y se han mencionado los diferentes programas operativos y las cantidades de inversiones que hay en marcha en el conjunto de la comunidad autónoma, volviendo a recordar fundamentalmente la incidencia social y económica que tiene la ITI desde que se puso en marcha, fundamentalmente para cumplir los objetivos claves en el conjunto del desarrollo del territorio. Por un lado, dar respuesta a los planteamientos, a los problemas del declive social y económico como consecuencia de la crisis del 2008 y, en segundo lugar, como no, pues afrontar los problemas que decía también el director general, los problemas que se nos vienen encima con el tema de la despoblación. Y, sobre todo, en muy poco tiempo, desde el Gobierno se ha sido capaz de instrumentalizar a través de una serie de compartimentos estancos de programas operativos, poner en marcha ese total de prácticamente 120 convocatorias con el apalancamiento y la capacidad de movilización económica que ello conlleva para poder directamente costear y poder directamente comprometer los cuadros financieros de los programas operativos comprometidos en la misma. Y, en segundo lugar, mi segunda cuestión estaba relacionada fundamentalmente con los retos de la política de cohesión y, en concreto, con la despoblación. Como dispongo de muy poco tiempo, me quería referir fundamentalmente a la situación actual de la despoblación y luego también la posible incidencia que podría tener los nuevos modelos de financiación autonómica a la hora de poner en marcha tan importante iniciativa. Desde este punto de vista, yo creo que lo primero que había que señalar es que había que definir, y desde luego el Gobierno de España debe dar ya por terminado la Estrategia Nacional para el Reto Demográfico, creo que es lo más importante, un documento que debe de identificar y también de delimitar los territorios despoblados y, sobre todo, un documento que tiene que aprobar un plan global y transversal que debe dar respuesta a tres cuestiones acordadas en la Conferencia de Presidentes. Me estoy refiriendo fundamentalmente al envejecimiento, a los efectos de la población y a la propia despoblación, y que también en este contexto, tal y como estamos ahora mismo, donde se está
perfilando lo que va a ser el próximo marco financiero plurianual para el próximo periodo 21-27, y luego también las diferentes medidas articuladas desde la Comisión Europea y también desde el Gobierno nacional para esa recuperación social, para esa transformación y resiliencia de Europa como consecuencia de la pandemia. También digo, toca definir en este momento cuáles son los mapas de ayudas regionales y cuáles van a ser los criterios de reparto de los fondos europeos para los próximos años, donde desde el principio de cohesión territorial todos los países miembros deben de contribuir a transformar la propia Unión Europea a través de sus principales políticas, tanto el Pacto Verde Europeo como la revolución digital, los mecanismos de recuperación y resiliencia, y sin olvidar que la despoblación tiene que tener un especial tratamiento en los criterios de reparto de los fondos. En definitiva, estamos hablando de todo lo que las administraciones públicas reivindican, todo lo que las entidades asociaciones reivindican, diferentes planteamientos y diferentes posturas desde el año 2015 en el propio Senado, también en el Congreso, y también medidas legislativas por cada una de las comunidades autónomas. Lo que se demanda y se requiere de manera inmediata no es otra cosa que un pacto estatal basado en la vertebración y el equilibrio territorial, también la sostenibilidad y el reto demográfico, donde se tiene que dar una respuesta inmediata a los territorios, o mejor dicho, a las denominadas NUT, no administrativas españolas, que tienen densidades inferiores entre los 8 y los 12,5 habitantes kilómetros cuadrados y que están afectadas fundamentalmente por problemas de despoblación y también por envejecimiento. Y finalmente decir que esto no es nada nuevo, esto ya se recoge y queda patente en el propio Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, en el tratado, en el artículo 174, donde la Comisión Europea establece las agrupaciones de entidades locales, es lo que conocemos como LAU, aquellos territorios con escasa densidad de población entre 8 habitantes kilómetros cuadrados y por encima, y hasta los 12,5 habitantes kilómetros cuadrados, donde evidentemente se deben de definir esas políticas políticas desde un punto de vista también de incentivos fiscales y de acuerdo con y de acuerdo con la asignación del Parlamento ya en el año 2018, dar respuesta directamente de una manera positiva a esas zonas, a esas áreas desfavorecidas que se deberían de beneficiar de las inversiones y que deberían tener un trato de discriminación positiva para cubrir las deficiencias de los servicios. Bástase con decir que el Parlamento Europeo en el año 2018 ya reconocía en España un total de 10 áreas desfavorecidas, donde están representados nada más ni nada menos que un total de 4.775 municipios. Por lo tanto, para concretar, lo que habría que hacer, y de acuerdo directamente con los planteamientos del reglamento de la Comisión Europea actual, es que se tendría que aplicar un desarrollo armonizado de las posibles tipologías territoriales para que el Gobierno de España pudiera definir cuáles son los territorios de esas NUS no administrativas españolas que han de ser destinatarias de fondos contra la despoblación. Y luego también conformar, como no, ese mapa de ayudas regionales para el periodo 2021-2027 y con ello proponer los criterios de reparto de fondos estructurales de acuerdo con los indicadores demográficos, sociales y económicos enviados por cada uno de los Estados miembros y que, a su vez, también se deben de reflejar y se tienen que tener en cuenta e incluirlos en el acuerdo de asociación. Esto es en un principio lo que yo quería apuntar fundamentalmente en lo referente a los criterios de reparto de asignaciones de fondos de acuerdo con las tipologías territoriales. Bueno, muchas gracias, Nicasio. Han acabado, las intervenciones programadas. Doy la palabra a la primera intervención que se ha pedido. Tiene activado el micrófono don Luis López Juárez, por favor. Sí, hola, ¿se me oye? Sí, no oigo yo. Perdón, no oye porque me había quitado yo el micro. Esto, sí, se lo oye perfectamente. Muy bien, gracias. Hola, voy a ser muy breve, como ayer también en mi intervención. Sí, por favor, preséntese. Sí, primero me voy a presentar. Soy Luis López Juárez, soy un agricultor que vive en Letur, en la Sierra de Albacete, una zona despoblada.
vivo en zona Red Natura 2000, soy agricultor ecológico, soy joven agricultor, estoy formado. O sea, soy esta persona a la que se supone que van dirigidas los fondos de los que se está hablando. También, además de ser agricultor, soy presidente de una comunidad de regantes tradicional, que utilizamos agua solo de manantiales. Entonces, quería hacer unas propuestas a la hora de priorizar la asignación de estos fondos, y sería la primera, el definir como ecoesquemas y poner en valor todo lo que son los regadíos tradicionales, porque son sostenibles y resilientes. La propia prueba de que sean tradicionales demuestra que son sostenibles, llevan siglos funcionando. Y tienen un elevado valor cultural, ambiental y paisajístico que permite también vender el producto con un mayor valor añadido. Entonces, el potenciar estos regadíos tradicionales, especialmente los de montaña. También un concepto del que no se habla y que sería interesante es el de la agricultura de autoconsumo. Esta agricultura ayuda a fijar población en los municipios pequeños y además es el ejemplo, el máximo exponente de economía circular o de economía de kilómetro cero. O sea, no hace falta ir a una tienda que está cerca si te puedes producir tu propia comida. La agricultura ecológica, claro que hay que potenciarla, sin duda. Y la ganadería ecológica quería hacer una puntualización y es potenciarla solo si realmente va a ser ecológica y va a ser extensiva. Digo porque tenemos ejemplos de ganaderías certificadas como ecológicas, pero que al final son ganaderías intensivas. Entonces, mucho ojo con esto porque cuando vengan inspectores o auditorías de otros Estados miembros puede ser que tengamos un problema si potenciamos algo que no es real o que no es cierto. Y potenciar también los secanos extensivos tradicionales. Creo que están muy maltratados y que son un ejemplo de agricultura tradicional y de un poco en la línea que va la Unión Europea ahora. Dentro de medio natural, las ayudas a fomento de biodiversidad en zona Red Natura 2000 me han parecido excelentes y se han creado. Y luego el aprovechar la energía de la biomasa de bosques también es un potencial que tiene todo el territorio de Castilla-La Mancha para mantener en buen estado los bosques y a la vez crear empleo. Una última puntualización sería decir que en el desarrollo de todas estas ayudas habría que huir de una planificación demasiado productivista de la agricultura, porque esto lo que nos ha llevado en la práctica ha sido una sobreexplotación y la contaminación de acuíferos. Hemos perdido biodiversidad, estamos produciendo más erosión con la agricultura que se utiliza ahora más tecnificada. Y como ejemplo muy claro y muy práctico es que no copiemos el modelo del campo de Cartagena, que ya hemos visto cómo ha terminado con el Mar Menor. Tenemos las tablas de daimiel secas también en Castilla-La Mancha, entonces aprender un poco de los errores y anticiparnos antes de que surjan los problemas. Esta agricultura menos productivista sería más baja en carbono y es más verde, que es lo que está proponiendo Europa. Y lo último, un toque de atención a las administraciones públicas. Por favor, cuando convoquen ayudas, gestiónenlas adecuadamente. Yo soy un agricultor, solicito ayudas y nos encontramos con que pasan años hasta obtener una respuesta que al final es negativa. O sea, existen mecanismos, han existido y van a seguir existiendo, que sean ágiles y sean prácticos, porque al final tienen a personas que queremos emprender, que queremos hacer actuaciones de mejora de biodiversidad, que queremos modernizar nuestras explotaciones, y que no podemos porque estamos esperando a recibir una resolución que al final es negativa por poca disponibilidad de fondos. Creo que no se puede decir más. Estoy hablando desde la tierra, con los pies en el suelo, y al final somos los que recibimos la ayuda y estamos creando riqueza en el medio rural. Escuchen lo que tenemos que decir. Muchas gracias. Muchas gracias, Luis. Seguro que algunas de las cuestiones que has planteado forman parte de la reflexión de la Consejería de Agricultura. Bueno, el viceconsejero, señor Portillo Agapito, cuando quiera puede intervenir a lo largo de la sesión o al final cuando haga el cierre de la mesa. Simplemente puede conectar el micro. Yo mientras bueno, luego paso a más palabras que están pedidas, pero hay dos cuestiones planteadas por escrito que de todas formas, si los que las han planteado quieren también intervenir, por favor, que me digan, yo les paso el micro. Hay una que dice: escribo desde el área de fondos comunitarios de la comunidad autónoma. Quería hacer notar que la ejecución FEDER cada vez es más complicada porque los órganos gestores deben ejecutar el gasto y una vez justificado
se reembolsa a través de la Comisión Europea. Como los anticipos son escasos y hay restricciones de gasto, tales como las relativas al déficit o al techo de gasto, no se puede gastar antes de que llegue el dinero, lo que es un círculo vicioso. Estoy añadiendo yo alguna cosa, ¿eh? Creo que es algo que no le está llegando a la ciudadanía, que puede no entender cómo es que si hay tanto dinero en Europa no lo gastemos con tanta eficacia. Obviamente este es un problema importantísimo que yo creo que está detectado por la Comisión y está detectado también por los gobiernos miembros. Y de hecho, fíjese usted cómo, Manuel, cómo cuando ha sido necesario intervenir rápidamente, cómo han eliminado estas restricciones para el apoyo que la Comisión ha hecho a los gastos generados por el COVID, donde directamente se puede justificar de manera muy rápida sin que haya necesidad de todos los procesos que el FEDER. Yo creo que este es un reto que además se conoce desde hace tiempo, que genera una paradoja, que es que cada vez que empieza un nuevo periodo de programación, la Comisión Europea dice que va a simplificar, y a los que llevamos tiempo en esto, cada vez que la Comisión dice que va a simplificar, nos entran temblores porque lo que hace es generar una situación todavía más compleja para justificar. Pero bueno, es un tema conocido. Yo no sé si lo van a dar soluciones a partir de la nueva, del nuevo periodo de programación. Veremos. Pero es real y además es uno de los temas que yo creo que contribuye a alejar no solo a Europa de los ciudadanos, sino a Europa de la ciudadanía, de los funcionarios también, ¿eh? Bueno, hay dos preguntas más en la... Julio, yo voy a poner la pregunta y si te parece contestas también en directo. Dice, ¿qué mecanismos de coordinación existen entre FEADER y el resto de los fondos? ¿Cuáles se prevén? ¿Qué nuevos pasos se darán en línea con la actual ITI? ¿Qué rol, qué papel se prevé para los grupos de acción local en la integración entre fondos? Muchas gracias. Julio, ¿te parece contestar también en directo o leo la red? Sí, por favor. Sí, bueno, le había respondido a María. Le decía que en esta primera fase de implementación, en esta primera experiencia de implementación del ITI, realmente no se habían llegado a utilizar los fondos de manera combinada. Se han utilizado de manera coordinada y complementaria, pero en la combinación de acciones, en la combinación de fondos en proyectos y en acciones, es en lo que estamos trabajando para este próximo periodo de programación. Gracias, Julio. Perdón, es que me llegan preguntas por el chat y por preguntas y me pierdo un poco, ¿eh? Bueno, hay una pregunta que es, felicitar por la iniciativa, con lo cual yo estoy totalmente de acuerdo, digo, porque yo no la he llevado a cabo, la ha llevado la Junta y me parece sumamente positiva. Y dice, soy Manuel Carmen Mancebo, responsable del Centro Europe Direct Castilla-La Mancha, y plantea que si se ha hablado anteriormente sobre el Pacto Verde Europeo, ¿en qué debería centrarse el FEADER para contribuir a los objetivos y seguir protegiendo el futuro de las zonas rurales? Gracias. No tengo micrófono, pero Carmen, se lo doy ahora mismo el micrófono, ¿eh? Un momento que, a ver cómo no sé, ahora yo, a ver. Ah, sí, perdón. Carmen. Tiene usted ya la posibilidad, Carmen, de utilizar el micrófono, ¿eh? Sí, puede ya hablar, ¿eh? Pero me dice que no puede intervenir. Bueno, lo siento. ¿Puede? No tiene, perdón, ¿eh? Perdón, bueno, pero ya lo he leído yo, ¿eh? Yo creo que con esto vamos amontonando las preguntas para el señor Portillo cuando haga el cierre de la sesión.
A ver si hay más preguntas. Sí, no, voy a ver si hay... No, aquí no hay en el chat. Sí, por favor. Si te parece, bueno, contesto mientras aparece algún... Sí, por favor. Espero que me ponga el vídeo. Ahora creo que se ve, ¿no? Ahora se ve y se oye, perfecto. Se ve y se oye. Bueno, pues muchas gracias. Bueno, mucha enhorabuena a todos los intervinientes y voy a intentar contestar a las preguntas que se han efectuado y alguna cuestión más sobre las que he oído diferentes comentarios en las exposiciones. Una cuestión, el FEADER, como bien habéis dicho, hasta ahora pertenecía a los fondos estructurales de inversión europeo. En estos momentos el FEADER sale de ahí, entra dentro de lo que es la política agraria comunitaria, de ahí que todo junto deba suponer un plan estratégico que se presentará uno por país. Uno por país, España presentará uno que tendrá luego unos anexos, en principio en lo que se está trabajando unos anexos de una serie de cuestiones comunes a todas las intervenciones de todas las comunidades autónomas y luego cada comunidad autónoma podrá demostrar si considera que en su intervención hay alguna variación sobre los elementos comunes que presente el PEPAC, que presente el plan estratégico, pues en la parte de desarrollo rural, en la parte del segundo pilar, podrá presentar un estudio que justifique por qué en esa comunidad autónoma la intervención es diferente a lo planteado en las cuestiones comunes. Las cuestiones comunes serán lo mínimo imprescindible y a partir de ahí el anexo de cada una de las comunidades autónomas planteará un desarrollo que vaya más allá o se quede más corto de esas intervenciones comunes. En general, pues que vaya más allá. Por eso ahora en el nuevo periodo no va a haber 17 o 18 con el del Ministerio programas de desarrollo rural. Va a haber un plan estratégico que va a incluir los dos pilares con unos anexos que pues, darán detalles sobre las intervenciones, sobre las diferentes intervenciones y sobre la intensidad de las intervenciones en cada una de las comunidades autónomas. Eso tendrá sus ventajas y tendrá sus inconvenientes, ya que bueno, pues la relación va a ser con la comisión un poco a través de lo que plantea el Ministerio. Eso por un lado para que no se espere que salgan publicados como hasta ahora 17 planes, 18 planes, programas de desarrollo rural, sino que va a estar todo en un paquete. Otra cuestión es que has comentado que efectivamente, bueno, pues es la información de la que nosotros disponemos. El FEADER, a diferencia de otros fondos como es el FEDER, no tiene los mismos problemas de anticipación de todos los fondos y cuando se justifica tiene la reversión de fondos europeos, ¿no? Entonces el FEADER, la ejecución es bastante más ágil que por ejemplo en el FEDER. En estos momentos, a día de hoy, rondamos en pagos, no en convocatorias, en pagos. Se han pagado a los beneficiarios de las diferentes líneas de ayuda faltan unas décimas, el 60% del presupuesto total, en el 60%. Estamos, al principio costó mucho tiempo empezar porque, como bien has dicho, los trámites de la Unión Europea en cada uno de los periodos siempre llega tarde y no se aprobó el Programa de Desarrollo Rural de Castilla-La Mancha hasta finales de 2015. Lo cual es 14-20, pues hasta finales del 2015 no se aprueba el Programa de Desarrollo Rural y no es hasta el 2016 cuando realmente empieza a tomar velocidad el programa. Primero con las convocatorias y luego
con las justificaciones para poder pagar. Pero estamos en el 60% de pagos efectuados. Convocados está el 100% del presupuesto. Luego las justificaciones no suelen alcanzar el 100% y lo normal es que el último año, los últimos 2 años en la regla N+3, pues se hagan modificaciones del cuadro financiero para poder recoger aquellas partes del presupuesto que no se han gastado. En estos momentos, inicialmente era 14-20 más 3, 21, 22 y 23, con el periodo transitorio de 2 años ya prácticamente seguro, 21-22, seguirá siendo más 3, pues será 23, 24, 25. El programa se cerrará el 31 de diciembre del 2025. Si en octubre del 2020 tenemos pagados el 60%, pues auguro que vamos a pagar, no sé si el 100%, pero yo creo que estaría por encima del 99% por aquello de los ajustes de las faltas de justificación de algunas de las. La agilidad de pagar, que se ha comentado también, la agilidad de pagar las líneas, pues depende. Hay líneas que son compromisos plurianuales a 5 años y esas, una vez establecido el primer compromiso del primer año, pues se pagan de forma sistemática y bastante ágilmente, cumpliendo los plazos. La Unión Europea exige unos plazos de ejecución. La regla N+3 todos los años hay un compromiso de cumplimiento y nosotros, por ejemplo, la de este año, la de 2020, en agosto ya cumplimos la regla N+3. Todos los pagos que se están haciendo desde agosto en adelante van más allá de ese cumplimiento. Luego están las líneas de ayuda que son de inversiones. Las inversiones suelen ser bastante complejas, tanto de solicitar como de ejecutar y de justificar. Esas líneas son las que normalmente pues se tardan más. No quisiéramos que se tardara tanto, no es intención de la Consejería y es intención de toda la Administración europea y la Administración estatal, simplificar para el próximo periodo los procedimientos. Espero que sea verdad. Esperemos que la Unión Europea muestre una simplificación de los procedimientos en lo que denomina el New Delivery Model, que el objetivo es simplificar los procedimientos. Luego que el Estado, tal como ha prometido con la crisis, modifique algunas de las normas estatales en ámbitos de contratación y demás para agilizar los procedimientos y que nosotros dentro de la comunidad autónoma pues seamos capaces de sacar unas normas que, garantizando la equidad, garantizando la competitividad y garantizando que los recursos públicos se utilizan adecuadamente, desde luego la resolución sea bastante más rápida. La cuestión de la concurrencia competitiva, pues a veces retrasa la cuestión para que no están todos los expedientes con toda la documentación, pues no se puede resolver, no se puede resolver. Perdón. Sí, lo digo por contestar a lo que se me ha preguntado. Si me alargo, me lo dice. Bueno, no introduzco, mira, perdona, Agapito, te introduzco una nueva pregunta que va dirigida para ti. Perdón, hay otra para Félix y después, si no aparecen ya más alguna, estamos llegando al tiempo límite, nos estamos pasando un poco, por lo tanto, si alguien quiere intervenir por medio de las preguntas, por medio del chat o por medio de la mano, háganlo ya, por favor. Entre tanto, te hago la pregunta y cuando acabes le paso la palabra a Félix con otra pregunta y luego ya te vuelvo a pasar para que cerremos. Mira, dicen, pero tiene que ver, en parte lo ha respondido, se han llevado el debate de la PEPAC se han llevado al debate de la PEPAC esta necesaria coordinación entre FEADER y el resto de los fondos que Castilla-La Mancha promueve y cómo proponen que quede integrada en el plan estratégico de la futura PAC. Que en parte, ya digo, creo que está respondido. Bueno, pues voy a empezar por la primera pregunta. Bueno, nosotros, desde luego, en cuanto a los regadíos,
la política de desarrollo rural que venimos planteando es un apoyo sin ambajes al regadío social, ¿no? Y entiendo que los regadíos tradicionales entran en lo que se llama regadío social. Se sacaron 2 convocatorias de regadío, la última está actualmente en resolución provisional hacia los interesados, y el objetivo es modernizar los regadíos, llegar a una eficiencia en los recursos. Como bien se ha dicho, el cambio climático afecta generalmente y afecta de forma especial a la comunidad autónoma por su situación climática. Los regadíos, las ayudas van precisamente eso, a modernizar, y modernizar significa fundamentalmente ahorrar recursos, gestionar mejor recursos. En cuanto a la agricultura de autoconsumo, pues decir que tenemos un decreto en estos momentos que ha pasado el periodo de información pública, está redactado. Creo que en poquísimo tiempo estará en el Consejo de Gobierno publicado, un decreto de venta local, que lo que pretende es para que puedan vender sus productos con una etiqueta, con un sello de calidad, sus productos en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha y más allá, con una garantía de sostenibilidad y una garantía de calidad. Yo creo que la regulación intentamos que sea lo más ambiciosa posible dentro de los límites que proponen los reglamentos comunitarios en cuanto a la higiene, cosa que no debemos perder de vista, y aquellos que nos permite pues las reglas de la competencia, ¿no? Para no favorecer a unos mercados sobre otros. Pero desde luego hay una apuesta clara con este decreto por fomentar el consumo de los productos locales. En agricultura ecológica, pues somos la mayor comunidad autónoma en agricultura ecológica de producción. Es un sello que tiene la comunidad autónoma y, bueno, pues podrá haber alguna disfunción en cuanto a alguna certificación que se pueda producir por las certificadoras de turnos, cosa que desde luego intentamos que no ocurra, pero desde luego la apuesta por la agricultura ecológica, por los productos ecológicos, donde tienen un premio totalmente diferenciado en los gran selección, los premios de gran selección que se sitúa por la comunidad autónoma, pues yo creo que queda patente, y desde luego estamos de acuerdo en que el consumidor cada vez pide más productos ecológicos, más productos de proximidad, y que debemos ir por ese camino y que está totalmente en línea con aquello que promueve la Unión Europea y que desde luego el consumidor. Secanos extensivos, pues las ayudas en las zonas cepas, debo decir, es una ayuda que contabiliza las prácticas tradicionales y apoya la renta de aquellos agricultores de cereales, sobre todo en extensivo, con el objeto de mantener la biodiversidad de las aves esteparias en La Mancha. Eso permite que los agricultores puedan tener pues unas explotaciones que les garantice su rentabilidad sin cambiar sus cultivos tradicionales, y desde luego ayuda enormemente a la fijación de la población en el territorio. Los grupos de acción local, en cuanto a la importancia que tienen, pues los nuevos reglamentos, igual que actualmente, prevén que al menos el 5% del FEADER deba ser dedicado a los grupos de acción local. Los grupos de acción local están reflejados expresamente en nuestra Ley de Desarrollo Rural 4/2002, creo recordar, están perfectamente recogidos, y desde luego se les da una importancia enorme a su engarce con el territorio y a su participación en las decisiones de esos fondos. Igualmente, en la nueva
la nueva ley que hay contra la despoblación, de medidas fiscales y tributarias de lucha contra la despoblación y del medio rural, que también ha estado en información pública y que saldrá próximamente, pues contiene el desarrollo de 2 estrategias y desde luego en esa estrategia, la estrategia de desarrollo rural, del medio rural, los grupos de acción local estarán perfectamente contemplados y tendrán pues una visibilidad de su impacto, del impacto que tienen sobre el territorio. Y el Pacto Verde, bueno, pues con el Pacto Verde Europeo, evidentemente la nueva PAC va, como no puede ser, por obligación, muy ligada a las recomendaciones del Pacto Verde Europeo y desde luego eso se refleja en que el 40%, como he dicho antes, del gasto presupuestario de la PAC debe tener una repercusión ambiental y climática obligatoriamente, el 30% al menos del FEADER en estos momentos está por encima del 45% y se llegó al acuerdo de que los ecosquemas deberían suponer el 20% del presupuesto del primer pilar. Y además de las implicaciones climáticas que tienen los otros pagos, el pago básico o el pago. Entonces yo creo que el Pacto Verde Europeo promueve una agricultura sostenible, una agricultura de calidad, una agricultura diferenciada de las producciones de nuestros competidores y hay una apuesta importante de la Unión Europea, una apuesta importante del Estado de la Comunidad Autónoma por ir fomentando agriculturas sostenibles con el medio ambiente. Los 1.500 millones que han tenido de presupuesto actualmente el programa de la comunidad autónoma que terminaba este año, pues más del 50% estaba ligado a este tipo de políticas. Y así gracias. Sí, Agapito, voy a 2 preguntas. Las 2 son para Félix y la segunda es también para ti. Entonces, si os parece, Félix, contestas tú a las 2 y le paso yo como moderador la palabra a Agapito, presidente de la mesa, y Agapito ya contestas y cierras la sesión, si te parece, que nos hemos pasado un poco de tiempo. Bueno, las 2 preguntas, la primera es de Basilio Rodríguez. Dice, Félix ha nombrado la biomasa forestal y la resina como productos de futuro para la región. Actualmente el mercado de estos productos es escasamente rentable. ¿Qué estrategia plantea la Dirección General para conseguir que estos aprovechamientos puedan favorecer el desarrollo? Y la segunda, y entiendo que para ambos, también quizás la primera, la plantea Joaquín Serena, que dice, al ser las zonas rurales más despobladas, áreas en las que la superficie forestal es muy superior a la agrícola, ¿no sería más eficiente emplear fondos para desarrollar y potenciar la selvicultura para luchar contra el despoblamiento? Félix, por favor. Sí, bueno, pues gracias a las 2 personas que han hecho esta pregunta, Basilio y Joaquín. Bueno, biomasa y resina. Evidente, el tema de la resina es un producto no forestal, no madera, que tiene especial interés para la región por varios motivos. Uno, por la necesidad de fijar población, o sea, por la contribución a la posibilidad de fijar población, aunque significa un reto importante en cuanto a la formación de personas, de trabajadores que sean eficientes, digamos, en su aprovechamiento de la resina, y también porque el precio de la resina está en el borde de quedar dentro o fuera del mercado. En este sentido, lo que estamos estudiando es la posibilidad de complementariedad de ayudas, siguiendo el modelo que la PAC plantea en ayudas en cultivos agrícolas, de tal la gestión forestal sostenible de estas masas forestales, esa producción resinera pudiera estar recibiendo un plus por esa biodiversidad y ese almacenamiento de carbono y toda la contribución, además, socioeconómica que genera. Estamos intentando hilar una línea de apoyo en ese sentido. La colaboración, vamos a poner en marcha en breve una mesa de trabajo también específica para hablar del sector de la resina en Castilla-La Mancha, igual que, y ya esto conecta con la pregunta de biomasa y también con lo que planteaba Joaquín Serena, igual que también ya está convocada para dentro de 2 semanas, creo que es el 2 de noviembre, una primera mesa de trabajo
con el sector de los aprovechamientos forestales, precisamente también para alinear y definir estrategias en el sentido de poner en valor, de hacer eficiente la gestión de los montes, siempre en el marco de la gestión forestal sostenible y certificada, es decir, queremos poner productos en el mercado que estén diferenciados por su reconocimiento nacional e internacional en cuanto a la sostenibilidad social, económica y ambiental. Y la idea es, efectivamente, es decir, hacer que el peso de la gestión forestal, el peso de la silvicultura, el peso de todo vinculado al almacenamiento de carbono, conservación de biodiversidad y puesta en valor de recursos naturales renovables, como son la madera y los productos forestales, como se nos pide en el Pacto Verde, entren a formar parte de una manera más activa de esa transición energética y de esa economía circular de la que el Gobierno de Castilla-La Mancha, bueno, pues hemos comunicado, se ha comunicado y, bueno, tenemos claro que tenemos que movernos en esa dirección. Concretamente en el aspecto de la biomasa que mencionaba también Basilio, bueno, el asunto evidentemente hay que ser capaces de conectar la producción con el consumo y esto tiene que ir de la mano pues de proyectos comarcales, proyectos concretos y bien definidos para que esa biomasa que movilicemos en la región, en una buena parte, se pueda consumir en la región. Es decir, podemos ser productores de una buena parte del calor que necesitamos en Castilla-La Mancha y yo creo que ese impulso va a venir de la mano de esa coordinación de la que Julio García Moreno, el director general de Coordinación y Planificación, pues hablaba antes. Es decir, y ese es el escenario en el que nos moveremos para acelerar un poco el círculo entre gestión más resiliente de nuestros bosques a los grandes incendios, en definitiva al cambio climático, más almacenamiento de CO2 en los bosques y luego puesta en el mercado. Espero haber respondido a ambas preguntas. Sí, además muy sintéticamente, muchas gracias, Félix. Bueno, recordarles, antes de pasar la palabra al viceconsejero de Medio Rural de Castilla-La Mancha y presidente de la mesa, don Agapito Portillo, recordarles que la PPT de esta sesión se va a subir a la web, que vamos a subir toda la información en la web del foro, que el foro va a seguir activo, que reclama su participación con opiniones, con la firma del manifiesto, si están de acuerdo, con la participación mañana a la misma hora, a las 10, de la mesa sobre empresa, empleo e innovación, también muy vinculada con los otros dos temas que hemos estado manteniendo ayer y hoy. Y, insisto, Europa la hacemos entre todos. La Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha entiende y apoya esta filosofía, por lo cual ha abierto este foro en el que se reclama, pedimos, y es fundamental la participación, la llegada de opiniones, de críticas. Ya ven ustedes que la sesión ha sido totalmente abierta a lo bueno, a lo malo de la experiencia actual y a las sugerencias y a las posibilidades cara a futuro. Yo, como moderador, les doy muchas gracias, además, por haber respetado el tiempo, tanto a los panelistas como a los que han participado como asistentes. Y, Agapito, por favor, retomas las funciones como panelista y como presidente. Bueno, pues muchísimas gracias, Jaime. Bueno, agradecer a todos los intervinientes, tanto a los panelistas, agradecerte a ti como a los que han participado en el foro con las preguntas. Estamos abiertos, desde luego, a cualquier propuesta que se pueda hacer. Simplemente volver a recordar que nos encontramos precisamente en el momento más crucial en lo que queda de año del cierre de las negociaciones a nivel europeo. Será muy importante que resulte del acuerdo entre la Comisión, el Consejo y el Parlamento, porque de ahí derivará el marco financiero plurianual, de ahí derivará los requisitos y los requerimientos que nos puedan hacer para utilizar los fondos en los próximos años y de ahí derivará la cantidad de fondos. Luego, dentro de ese marco, pues nosotros, las comunidades autónomas, junto con el Ministerio, trabajamos con el objeto de plantear un plan estratégico lo más amplio posible en este segundo pilar, que dé margen a las comunidades autónomas para poder dirigir sus políticas a aquello que les interesa, teniendo en cuenta que esta comunidad autónoma es una comunidad autónoma fundamentalmente
rural, fundamentalmente agrícola, ganadera y con una industria agroalimentaria potente ligada a ella, con unos espacios naturales de un alto valor ecológico, de un alto valor económico, de un alto valor social, y que eso no lo debemos perder de vista. Es lo más importante que tenemos en la comunidad autónoma. No somos una potencia fabricando ordenadores o fabricando móviles, somos una potencia agroalimentaria, somos una potencia medio natural, y creo que ahí toda la sociedad, los que trabajan en un sentido o los que opinan una cosa y los que opinan otra, debemos trabajar conjuntamente para seguir poniendo en valor a los ciudadanos, que en definitiva son los que hacen comunidad. Muchísimas gracias a todos y que tengan un buen